Bienvenidos estudiantes a la clase número 4 de Lengua y Literatura 2. En esta clase número 4 de Lengua y Literatura 2 nos vamos a concentrar en dos temas. Por un lado, en algunas técnicas de estudio y por otro lado, vamos a tener en cuenta las cuestiones ortográficas y gramaticales que son necesarias a la hora de escribir y revisar un texto. Comencemos ahora con las técnicas de estudio. Hay distintos tipos de técnicas de estudio. Algunas son el subrayado, realizar los apuntes, hacer mapas mentales o conceptuales, realizar fichas de estudio, hacer ejercicios con casos prácticos, test o evaluaciones, brainstorming, una lluvia de ideas, utilizar algunas reglas mnemotécnicas, organizar el estudio y hacer dibujos que nos ayuden a comprender mejor el tema. Vamos a ver algunas de estas técnicas de estudio. Vamos a ver, por ejemplo, la toma de notas. La toma de notas es el acto de anotar los puntos sobresalientes de una clase o de una conferencia. Es una actividad que apoya el estudio y el aprendizaje. Es también un instrumento que ayuda a recordar lo que se ha explicado o dicho en las clases. Entonces, tomar nota mientras escuchas estas clases o en alguna clase presencial, tomar apuntes, tener una libretita siempre presente en el momento de la lectura, es importante para ir anotando las ideas principales. Otra de las técnicas de estudio es el resumen. El resumen es otra técnica muy común en la que se trata de exponer brevemente el contenido de un texto, uniendo con un orden lógico las ideas principales y expresándolas con tus propias palabras. Es una técnica que, al igual que el esquema, debe realizarse después de subrayar. El subrayado es esencial, es como el esqueleto. El resumen pone carne y músculos en él. Es decir, que aparece mayor vocabulario, principalmente de carácter o cosecha propia. No se trata de copiar literalmente lo que hemos subrayado, sino que lo que tenemos que hacer es expresar lo subrayado con nuestras propias palabras. Entonces, para hacer un resumen, es muy importante tratar de identificar las ideas principales. Las ideas principales son aquellas ideas más importantes del texto, aquellas ideas que si se sacan el texto pierde sentido y muchas veces coinciden con las palabras marcadas en negrita o las palabras clave, que son palabras que están resaltadas de alguna forma en el texto. Una vez que hacemos el subrayado de esas ideas principales, estamos en condiciones de poder realizar el resumen. El resumen es una síntesis del texto con nuestras propias palabras. Otra de las técnicas de estudio es la confección de fichas. Las fichas ayudan muchísimo a la hora de estudiar. Conviene ir armando fichas de lectura que pueden estar organizadas por criterio temático. Es decir, según se pase
en cada una en algún aspecto del tema que lo ocupa. Otro modo de organizarlo es a partir del autor o de la fuente. En las fichas se puede pasar la información resumida o anotada, realizar anotaciones propias o citar del texto lo que se crea necesario. Siempre que se fiche información, es fundamental conseguir los datos bibliográficos, es decir, el autor, el título del libro o del artículo, la editorial, el lugar de fecha y edición. Vamos a pasar ahora a las cuestiones ortográficas y gramaticales que es necesario tener en cuenta a la hora de escribir y revisar un texto. Uno de los inconvenientes que siempre se presentan en la escritura es la tildación. Aparte de conocer las reglas generales de tildación, la división entre las palabras agudas, graves y esdrújulas, es necesario tener en cuenta la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es una tilde que se usa en los monosílabos para distinguir significado. Por ejemplo, los pronombres él, tú y mí, cuando son pronombres personales, es decir, cuando sustituyen al sujeto, llevan tilde. En cambio, él, tú y mí, cuando funcionan como artículos, es decir, cuando están acompañando a un sustantivo, a un nombre, no llevan tilde. D. Cuando se trata del verbo dar, sí lleva tilde. En cambio, cuando estamos en presencia de la preposición, no lleva tilde. C. Cuando se trata del verbo ser, sí lleva tilde. En cambio, cuando se trata de un pronombre, no lleva tilde. Sí, cuando es el adverbio de afirmación y cuando es el pronombre, lleva tilde. En cambio, cuando se trata de un condicional, no lleva tilde. Más, cuando funciona como un adverbio de cantidad, va a llevar tilde. En cambio, cuando equivale al pero o al sin embargo, cuando es esa conjunción, no se tilda. Té, cuando se refiere a la infusión, a la bebida, el sustantivo común, sí lleva tilde. En cambio, cuando hablamos del pronombre, no se tilda. Otro caso de tildación importante es la tilde diacrítica en los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres qué, cuál, quién y cuándo están en oraciones interrogativas y exclamativas, van a llevar tilde. En cambio, cuando se trata de pronombres relativos, no llevan tilde. Si yo digo, qué hermoso día, ese qué lleva tilde porque se trata de una oración con pronombre exclamativo. Lo mismo que si digo, qué hora es, ese qué lleva tilde. En cambio, si estoy hablando del pronombre relativo, por ejemplo, digo, el día que nos encontramos fue hermoso, ese que como pronombre relativo no va a llevar tilde. Entonces, qué, cuál, quién y cuándo llevan tilde cuando se encuentran en oraciones interrogativas y exclamativas. No llevan tilde cuando funcionan como pronombre relativo o adverbio relativo. Veamos ahora los usos correctos e incorrectos del gerundio. El gerundio es un verboide que termina en ando o en endo. Empecemos con los usos incorrectos.
Es incorrecto usar el gerundio con un sentido de posterioridad. Por ejemplo, expresar mediante el gerundio una acción posterior a la del verbo principal. Llegaron al aeropuerto saliendo el avión 2 horas después. Eso es un uso incorrecto porque salir es una acción posterior a la acción principal llegar. Se duchó saliendo luego a cenar. Ese uso también es incorrecto porque el verbo salir es posterior al verbo ducharse. Tampoco se usa en las oraciones como las siguientes. Promulgó una ley regulando las parejas de hecho o se necesita una persona sabiendo informática. Vamos a ver los usos correctos. El gerundio es correcto cuando se usa con sentido de anterioridad. Conduciendo con prudencia, llegaron sin problemas. En este caso es la anterioridad a la acción principal, llegar. Y también es un uso correcto el gerundio de simultaneidad. La gente salía del cine en animados grupos comentando la película. Este uso es de simultaneidad porque mientras salían comentaban la película. Son dos acciones que ocurren simultáneamente. Finalmente, es importante tener en cuenta a la hora de escribir y de corregir un texto la coherencia y la cohesión. La coherencia es de naturaleza semántica. Remite al significado, es lo que le brinda sentido al texto y que hace que el texto tenga una macroestructura. En cambio, la cohesión es de naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establece entre palabras y oraciones, brinda unidad, conexión de los elementos entre sí y tiene que ver con la microestructura. Coherencia y cohesión son complementarias. Los mecanismos cohesivos ayudan a establecer coherencia o a darle coherencia al texto. No existe coherencia sin cohesión. Sin embargo, puede haber cohesión y no necesariamente coherencia. Es importante entonces a la hora de corregir un texto tener en cuenta la redundancia. Ser redundante es decir varias veces lo mismo sin necesidad. Entonces, ¿cómo evitar la redundancia? Utilizando pronombres que hagan una referencia anafórica a lo que se dijo anteriormente, utilizando sinónimos, utilizando expresiones similares a las expresiones anteriores para no repetir la misma palabra. Otro punto a tener en cuenta es la distribución de la información. El modo en que se organice la información es otro aspecto que debe considerarse al revisar un texto. Hay que organizarla de manera progresiva, es decir, que no haya redundancias, pero tampoco ausencia de información. Si esto no ocurre, se dificulta la comprensión del texto para quien va a leerlo. También es importante revisar la puntuación. Uno de los errores de puntuación más frecuentes es separar el sujeto del predicado mediante una coma innecesaria. Entonces es importante tener en cuenta esto, nunca separar el sujeto del predicado con coma. Es importante también usar el punto, que se utiliza para terminar la oración y cuando se terminó de expresar una idea completa. También revisemos que las comas estén bien utilizadas, que estén separando elementos de una enumeración o reemplazando un verbo u otra clase de palabra
a la que pueda hacer elipsis, que esté utilizada para intercalar en una oración una palabra o frase de menor importancia, o para dividir en partes una oración larga y complicada. El punto y coma se utiliza para separar partes de una oración cuando son largas y ya tienen comas por otras razones. Los dos puntos se usan para introducir una enumeración o para citar textualmente un texto, o después de una fórmula de encabezamiento en las cartas, o para introducir una explicación. Los paréntesis o rayas se usan cuando intercalamos en la oración una palabra, una construcción o una oración completa, que funciona como cuerpo extraño. A estas oraciones se las llama incidentales o parentéticas. Bien, entonces, es importante a la hora de escribir y de realizar un texto tener en cuenta todas las normas ortográficas que estuvimos viendo en esta clase y también revisar que el texto tenga coherencia y cohesión. Bueno, esto fue todo por hoy en esta clase número 4. Pueden complementar la información de esta microclase con la lectura de los módulos. Gracias.